Saludos, bienvenidos a otro video de nuestro curso de accesibilidad digital. Bueno, una advertencia, no quiero que se me aburran porque yo sé que los primeros temas están como un poco pesados, actividad de sensibilización, en este caso vamos a hablar ya sobre los términos adecuados, pero es que primero hay que aprender a tratar a la persona antes de ponernos a hacerle inventos o configurar el celular. Si usted no sabe utilizar los términos, no sirve para nada tener una super rampa si usted maltrata a la persona con los términos que use, o usted no conoce las leyes, o usted no sabe bien de esto. Entonces, primero entramos un poquito en el tema y ahorita viene una parte un poco más entretenida, o sea, ya sí, pues no sé, aplicaciones sorprendentes que uno dice, wow, eso existe, sí, y aparatos así caseros, como les decía, tipo MacGyver, hágalo usted mismo con sus manos, o sea, convierta algo que está en su casa guardado en una herramienta que va a mejorar la calidad de vida de otro, listo. Pero entonces en este caso vamos a hablar de algo muy interesante y es, vamos a aprender algunos términos al referirnos a personas con discapacidad. Voy a poner en pantalla un juego, digámoslo, algo así como de selección múltiple para que ustedes seleccionen y vamos a ver pues algunas de las respuestas. Esto va a ser algo que ya vamos a hacer, pero antes de eso vamos a entrar un poco en tema. En mi caso yo estuve en Colombia. Colombia fue el país 100 en ratificar ante la ONU pues la Convención de las Naciones Unidas del tema de discapacidad, de apoyar todo esto, y la verdad el avance ha sido poco. O sea, se ha trabajado mucho, el esfuerzo ha sido grande, pero falta demasiado. En su país, ¿cómo están? ¿Dónde lo están viendo? ¿En su ciudad cómo va esto? ¿A qué me refiero? En teoría deberíamos tener ya una muy buena accesibilidad en los colegios, unos profesores pues y un personal capacitado para la inclusión, el transporte, el trabajo, o sea, una cantidad de cosas que muy poco se está cumpliendo. Entonces primero, como todo es, bueno, y cifras, empecemos. Pues la cifra, como les dije en un video anterior, se calcula que más o menos un 15 a 20% de la población mundial con algún tipo de discapacidad. Eso es una cifra muy grande, pero el problema más grave es que no tenemos cifra exacta. Ninguna ciudad tiene un censo perfecto, muy bien realizado, al menos en Colombia no. O sea, el que diga que sí, sí, aquí hicimos un gran esfuerzo, les aseguro que no. O sea, por la experiencia, por lo que hemos trabajado, resulta que en una casa hacen una encuesta, aquí hay alguien con discapacidad, ven a la ponen en silla de ruedas, él dice que no, y no. O sea, porque él siente que no tiene una discapacidad, o no fueron claros, o la PONA no hizo bien el censo. Entonces, los censos han dado unos datos muy errados, y el problema es que el presupuesto que sale es basado el rubro pues que hay, el dinero que hay para invertir es basado en ese censo. Entonces, si el censo no da la cifra real, si da mucho menos, pues va a haber mucha gente necesitando algo para lo cual hay muy poquitos recursos. ¿Desde dónde debemos empezar? Pues ojalá este video ayude, este curso, y hay que empezar por todos ustedes. O sea, no es empezar, bueno, vamos a las asociaciones de discapacidad, ya esa persona sabe. O sea, necesitamos llegarles a los colegios, necesitamos llegar a las universidades, necesitamos profesionales que estén capacitados en estos temas. A mí me han tocado cantidad de historias de médicos carniceros, o sea, médicos que cogen y le dicen, su hijo va a nacer con país cerebral, mejor termine ese embarazo, mátelo. O sea, cosas así de fuertes y uno, wow, no, él va a ser mongólico, él no sirve para nada, su hijo nunca va a poder leer, nunca va a poder caminar, él no va a vivir más de 10 años. Y uno conoce unos casos de vida de familias que apoyan a sus hijos y el que le decían que no podía vivir 10 años ya tiene 40 o 50 y tiene esta familia y está feliz. Usted nunca va a poder caminar y resulta que son hasta deportistas. Entonces, yo conozco personas que admiro con discapacidad, por ejemplo, Rocío Arango aquí en Medellín, en Ruta N, la líder de innovación social, la que promueve los proyectos sociales. Una fisioterapeuta que llaman a Carolina Perdomo, que es para admirarla con toda su capacidad. Entonces, no, la discapacidad no está ese limitante, pero debemos tumbar esa barrera. En las universidades enseñarle a los ingenieros de sistemas cómo pueden hacer desde su trabajo el tema de la inclusión. Un diseñador gráfico con tan simple como cambiar el color o la fuente puede hacerlo más visible para personas con problemas de visión. Los arquitectos todos deberían saber sobre el tema de accesibilidad universal, diseño, las rampas, los espacios, todo. Entonces, insisto, la medicina, todas las profesiones deberían trabajar este tema. Otra cosa, por ejemplo, a usted se les acerca un sordo y usted les sabe responder. Usted sabe que, por ejemplo, esto, bueno, en Colombia es buenos días. No. Entonces hay que aprender un básico de lengua de señas, hay que aprender el braille. Tenemos que defendernos en esas cositas básicas para poder promover la inclusión. Listo. También para eso hay leyes. Entonces resulta y acontece que un colegio no quiere apoyar, pues bueno,
vamos a apoyarnos en las leyes, con mucho gusto yo les ayudo, a los que estén en Colombia pues tengo más conocimiento, pero para los otros países tengo una red grande de contactos y hacemos un esfuerzo porque hay que garantizar la inclusión educativa de personas con discapacidad. Primero que todo, los niños con discapacidad tienen derecho al estudio. Que es que en ese colegio lo maltratan, que dijeron que no, algo hacemos, pero hay que promover la inclusión educativa. La inclusión laboral, tal vez de la más importante, se calcula que solo 1 o 2 de cada 10 personas con discapacidad trabajan, porque la mayoría se les dificultó el acceso a los estudios y el acceso al trabajo es muy poquito. Hace poco me llamó una persona, una psicóloga que llevaba 6 años buscando trabajo porque está en silla de ruedas. ¿Qué tiene que ver estar en silla de ruedas con ser psicólogo? O sea, normalmente un psicólogo no atiende sentado. ¿Qué le afecta a la empresa contratarlos que estén en silla de ruedas? Pero es difícil conseguir trabajo. Entonces hay que sensibilizar, hay que apoyarnos en las leyes, hay que hacer un trabajo de inclusión, de sensibilización, de ir a los centros comerciales, a los hoteles, a muchas partes y garantizar la accesibilidad. Por ejemplo, les digo esto, si ustedes tuvieran una persona con discapacidad en su familia en silla de ruedas, y ustedes van por un hotel 5 estrellas en Cartagena, en Miami, en no sé dónde, ustedes van para allá y ustedes llaman y dicen, ¿los baños son accesibles para sillas de ruedas? No. ¿La piscina es accesible? No. ¿El ascensor? No. Usted no va allá, pero usted llama a un hotel 3 estrellas, no tan bonito, no tan elegante, y resulta que tiene todas las ayudas. No solo perdieron un cliente, sino pues el hotel 5 estrellas, sino que perdieron las 20 personas de la familia que van a ir a celebrar en diciembre. Entonces el otro, ser accesible, paga, o sea, es un mejor servicio, va a ser rentable, un comercio accesible, un centro comercial, las personas con discapacidad también van y compran. Entonces vamos a estar hablando a profundidad hoy después de estos temas de la parte laboral, de la parte educativa, de la parte de empleo, de espacios de recreación, de turismo, de deporte. De esos temas estaremos hablando ahora un poco más, pero bueno, ahora sí, vamos sobre los términos. Primera pregunta. Cuando una persona presenta dificultades de audición, eso es como un test, tipo ¿quién quiere ser millonario? ¿Cómo creen que se le debería llamar? ¿Sordito, sordomudo, sordo, discapacidad auditiva o mudo? Sordito lo cancelamos totalmente porque está prohibido cualquier tipo de diminutivo, nada de sordito, cieguito, bobito, ningunito, o sea, nada de eso. Sordomudo no es el término, porque sordomudo es un término que normalmente se usa, yo lo escucho mucho, hay un sordomudito, una persona sordo. No, pues la profesora mía de lengua de señas me explicó que ella, como en 9 años de profesión, no había conocido la primera persona sordomuda. ¿A qué me refiero? Que médicamente no escuche nada por sus oídos, ni pueda, digámoslo, hablar nada. O sea, que médicamente ni escuche ni pueda hablar. Entonces me dice, no, pero yo sí conozco a muchos. No, lo que pasa es que la persona sorda, si ustedes recuerdan, ¿cómo aprendieron ustedes a hablar? Entonces alguien va a decir, pues yo no me acuerdo, pero entonces bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero cuando uno está diciéndole a un bebé, diga mamá, diga papá, diga no sé qué, él está escuchando y escuchando y escuchando y no, mamá. Entonces como organizando como los niveles, como en un equipo de sonido, en un parlante, en una consola de un DJ, mamá, hasta que ya él, digamos, lo que escuchando nivela su voz y lo hizo bien, listo. Pero si usted no escucha, ¿cómo hace para hablar? Entonces, como la mayoría de sordos, pues lógicamente, entonces no escuchan, la mayoría no hablan, entonces, que ya lo pueden hacer con una terapia de lenguaje, algunos escuchan un poco, pueden hablar, pero digo, ¡hola! O sea, es algo muy difícil para ellos, pero sí se puede y es algo complejo, pero la mayoría, pues, de personas sordas, pues, tampoco hablan, listo. Pero entonces sordomudo no es el término, es simplemente sordo, listo, sordo. Ahora, discapacidad auditiva también está perfectamente bien, una persona sorda, sordo, discapacidad auditiva. Y mudo sí que menos tiene que ver, porque mudo es del habla. Entonces, listo, no habla. Pero ya les expliqué, no es que sea mudo, no es que médicamente sus cuerdas vocales no funcionen, simplemente como no escuchó, no desarrolló el habla. Pero estoy seguro que puede hacer un ¡ah! Y hacer ruidos y todo, sí, la mayoría de veces. Que sí existen sordomudos, pues claro que sí, algunos. Y personas que no sé, que tengan discapacidad auditiva y tengan una operación y ya no pueden hablar, pues listo, también, un accidente también. Pero la mayoría de casos simplemente son personas sordas. Listo. Al ver una persona en silla de ruedas, el término adecuado es movilidad reducida, inválido, minusválido, discapacitado, persona con discapacidad física. Bueno, devolvámonos. Movilidad reducida.
hay algo difícil en esto que les estoy explicando hoy. Yo he hecho ya, pues, cursos en España, y he hecho cursos de otras partes y de Chile, y he estado en cursos virtuales, y he manejado cursos con la OEA, y he estado con los mejores conferencistas de acá de Medellín, y he estudiado, y leo mucho, y veo muchos videos, y leo lo último que salió de un país y otro. Unificar términos es imposible. O sea, en España dicen que el último término es uno, y en Argentina dicen otro, y en Chile otro, y el Ministerio de Educación en Colombia dice otro, para la misma discapacidad. Uno es como, bueno, ¿cuál es el adecuado? Entonces hay algo como el contexto, de la región y todo, pero sí hay términos que nunca vamos a usar, y eso es parte de lo que haremos hoy. Movilidad reducida, pues el término es válido, se usa en muchas partes, y en otras partes lo odian. ¿Usted lo quiere usar? Úselo, de acuerdo a donde usted esté, pero si en su sector hay otros términos mejores, pues use esos. Inválido, ni por el carajo, prohibido, o sea, no se le ocurra, inválido no se puede usar, es un término no válido, ahí sí aplica decir inválido, inválido es inválido, o sea, no lo puede usar, prohibido. Porque ¿qué está diciendo inválido? Que una persona no es válida, que una persona no sirve, ¿listo? Minus válido, exactamente lo mismo, que una persona es menos válida que otra. Hay una persona menos válida que otra. Según los derechos humanos y todo esto, ¿hay alguien menos válido que otro por alguna causa? No. Entonces no existen los minusválidos, no podemos decir ese término. Felipe, pero aquí se le dice así, aquí se baño para minusválido. Pues de malas, sorry, perdón, o sea, disculpen, pero no se puede usar. O sea, es un insulto, es una grosería y no van a decir minusválido, ¿listo? Bueno, discapacitado, pues ¿qué les digo? Los términos van evolucionando. Resulta que lo que yo les diga hoy, dentro de 5 años puede ser otra cosa. Pero discapacitado estaba relativamente bien hace 15, 20 años. En este momento decir discapacitado es decir una persona que no tiene capacidad, es un sello en la frente, discapacitado, no sirve para nada, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede tal cosa. El término actual, más sencillo de decir, que tal vez todos no estén de acuerdo, pero es persona con discapacidad. Anteponer a la persona antes de decir discapacitado, inválido, no sé qué, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad cognitiva, persona con discapacidad cognitiva, o sea, lo que sea. Pero entonces, persona con discapacidad, y si usted quiere, ya detalla más. Listo. Las otras palabras que ven en la hoja, prohibidas. Lisiado, mutilado, paralítico, tullido, manco, mocho, no sé qué más. No, prohibido, no. Ah, Felipe, pero es que aquí la alcaldía está promoviendo tal término. Pues sí, si allá es el que se está moviendo y es el que tal, usted no puede creer que usted sabe más que porque Felipe le dijo, que porque Felipe investigó en España o en Europa, no sé dónde, en qué parte de Europa, en otra ciudad, en otro país, en Norteamérica o Suramérica, hay un término. No, simplemente porque me ha pasado, llegan a los talleres, las ponen a pelear, pero yo acabo de llegar de un congreso en Uruguay y dicen que tal palabra. Pues sí, pero aquí en Colombia el Ministerio de Educación usa otra y si usted es profesor tiene que manejar las que dice el Ministerio de Educación. Entonces toca acoplarse a eso y ya en otros espacios ya más sociales usted verá qué términos usa. Pero lo claro es que usted nunca puede decir inválido, minusválido, discapacitado, términos feos, no. Que ya haya uno más moderno, súper tecnológico, que el de moda, pues bueno, usted ya verá. Pero términos feos no. Seguimos. Carlos usa un bastón guía para desplazarse, él no puede ver. Es una persona con discapacidad visual. Es un término válido, 100% válido. Otros términos. Cieguito. ¿Qué les dije los diminutivos? Nada de hito. Ni cieguito, ni sordito, ni no sé qué hito. Entonces no. Cieguito, tachado. Ciego. Sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque existe la ceguera, no hay ningún problema. Invidente. Con invidente tengo una anécdota muy interesante. Invidente resulta que es un término que promueven mucho en Colombia, pero en otros países no. Entonces llegó un experto de Argentina, yo le mostré mi cubo Rubik, mi juguete para invidentes, le mostré este. Entonces yo le estaba explicando esto y él me dijo, ¿un juguete para quién? Y yo, pues para invidentes. Felipe, ¿qué es un invidente? Le digo yo, pues señor, la persona que no puede ver, como un ciego. Me dice, invidente es que no puede ver. ¿Aquí hay algún invidente? Estamos en un hotel. Y yo dije, no, no veo ninguno. Entonces, todas las personas que hay acá, ¿qué son? Si no son invidentes, ¿qué son? Entonces le respondo yo, pues supongo que videntes. Felipe, ¿a ti te gusta ver películas, televisión, te gusta leer? Yo, sí, señor. ¿Qué es un vidente en las películas? Y pienso yo, ay, ay, ay.
Pues un vidente para mí es el que ve el futuro, el brujo, el que adivina qué va a pasar. Entonces le respondí eso, el brujo, el que adivina. Entonces todos aquí saben el futuro. Decime qué número va a caer mañana en la lotería. Entonces le dio risa y pues me sentí un poco burlado, pero con respeto. Entonces yo como que, señor, tiene razón. Entonces salí de esa charla y yo ya dije, bueno, nunca volveré a decir invidente, de ahora en adelante siempre voy a decir ciego, como él me enseñó, porque él me dijo que las personas ciegas sufren de una ceguera, no pueden ver y son ciegos. Entonces salí yo en un taller a decir eso y se va levantando una persona ciega y me insulta con rabia y me dice, Felipe, no sea ignorante, no se dice ciego, no se dice ceguera, se dice invidente. Entonces resulta que aquí en Colombia se promueve mucho ese término. Entonces es difícil encontrar el espacio en el cual invidente está bien, pero por ejemplo a esta persona experta argentina le incomodó el término invidente. Entonces ustedes mismos tienen que ver en qué espacios usan los términos. ¿Listo? Deficiente, tuerto, corto de vista y otros términos tal vez que se sepan en burla, nunca lo usen. La discapacidad no se debe manejar de burla. ¿Listo? Seguimos, siguiente página. Si alguien está interesado en estos documentos que estoy presentando, si lo quieren usar como actividades, contáctenme al correo, yo se los mando en Word, lo imprimen y listo. Y lo pueden hacer en actividades de sensibilización. Listo. Ahora, Sandra tiene 25 años y mide 1,15 m. El término adecuado para referirse a ella es enano. Sí, ¿cierto? Sí. No, término enano no se debe usar. Felipe, pero enano aparece en el diccionario. Sí, señor. ¿Enano es un término válido? Sí, señor. ¿Existe la palabra enanismo? Sí, señor o señora. Pero es la palabra que más puede odiar una persona, entre comillas, enana. O sea, que se le debe llamar de talla baja o persona pequeña. ¿Por qué odian el término enano? Pues básicamente porque es un insulto del berraco. O sea, enano es reírse. O sea, el término enano siempre, mejor dicho, les hago esta pregunta. ¿Ustedes cuándo han utilizado el término enano en serio? O sea, en una frase seria. Oh, un enano en la oficina. En cambio, recuerden, ¿cuándo lo han utilizado en chiste, en charla, en juego, en burla? Prácticamente siempre. Ve, tan enano, no alcanza. Ve, un enanito. O sea, siempre es en chiste. Entonces, esa burla es lo que le incomoda a las personas de talla baja. Eso es un término ya manchado de burla. Entonces no se usa. Ve el enano del circo, ve el enano que baila en la discoteca, ve el enanito, ay, tan enanito. Entonces tanto chiste que no se debe usar. Entonces un término que existe sí, que es válido sí, pero que evitemos usarlo. ¿Listo? Persona pequeña se puede utilizar, en inglés se dice little people. Talla baja, sí, persona de talla baja, perfectamente. Enanito, enfermo, duende, pitufo, minion, no sé cuántas otras que usted se sepa, evítelas, prohibidas, no las use, listo, o sea, canceladas del programa. Seguimos. Vamos a hablar sobre discapacidad cognitiva. El hijo de Marta nació con síndrome Down. ¿Cuál es el término sobre su discapacidad? Pues lógicamente sería síndrome Down, pero esto hace parte de ¿qué? Entonces, el término le podríamos decir capacidades especiales, ¿sí? ¿No? ¿Diversidad funcional? ¿Sí o no? ¿Discapacidad cognitiva? Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con los anteriores? Capacidades especiales y diversidad funcional sí son válidos. Entonces alguien me va a decir, bueno, pero ¿cómo así que sí son válidos? Entonces sí o no, no entiendo qué pasó. Básicamente hace parte de lo que les decía ahorita, que hay un movimiento entonces en España, un movimiento en Chile, manejando un término. Entonces se juntan un montón de padres de familia cansados de que le digan que su hijo es mongólico, que su hijo es estúpido, que su hijo es bobo, que no sirve para nada. Y resulta que las personas con discapacidad cognitiva está más que demostrado que si usted le encuentra su talento, son espectaculares en hacer muchas cosas. Aquí hay un grupo de teatro de personas con discapacidad cognitiva que se llama El Grupo, así se llama, y es espectacular. O sea, una vez fui a la obra de Romeo y Julieta, me encantó. Entonces, las familias empezaron a decir, mi hijo no es que no sirva para nada, mi hijo no es que, listo, no es bueno en matemáticas en el colegio, pero él sí tiene unas capacidades especiales. Él es muy bueno para bailar, para cantar, para computadores, para una cosa, para la otra. Entonces, resulta que tiene unas capacidades especiales o una diversidad funcional. O sea, no como decirte que no funciona igual, pero bueno. Entonces, pero sí de otra forma. Pero entonces yo ahí tengo mi comentario para hacer, pero se los dejo a cada uno con todo el respeto de los expertos en el tema o lo que manejen en su país. Capacidades especiales creo que todos tenemos, y donde usted haga una convocatoria que diga
convocatoria para personas con capacidades especiales, le va a llegar gente como de un reality, o sea, personas de quién tiene talento, de la voz, de show de magia, o sea, va a llegar el que baila, el de la magia, el del fútbol, porque tienen una capacidad especial, son muy buenos para cantar, para bailar, para jugar, para lo que sea. Y no estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de cualquier persona, entonces es un término que confunde. Diversidad funcional, pienso igual. O sea, yo pienso que todos manejamos una diversidad funcional, nadie es igual a otro, entonces yo soy más lento para matemáticas, tú eres mejor para recordar cosas, el otro es muy bueno para el baile, el otro es muy bueno para las manualidades y todos somos diferentes y hay que respetarlo y ya. Entonces el término diversidad funcional no me gusta mucho, pero se está usando masivamente. Por eso les digo, no estoy enseñando cuál deben usar, les estoy enseñando cuál no deben usar y el resto ya ustedes deciden de acuerdo a su región y su interés. Listo. El resto de palabras que hay ahí, mongólico, retardado, retrasado mental, bruto, bobito, loco, no lo usen ni en chiste. O sea, aquí en Colombia es muy común decir, ay, tan mongólico, no entendió. O sea, no usemos eso ni jugando porque le estamos enseñando a nuestros hijos, a las personas que escuchen estos, que esos son los términos adecuados. Por favor, no los utilicemos. Bueno, ya estamos que acabamos esta parte. Para Jorge es muy difícil lograr una buena interacción social, tiene dificultades de comunicación verbal y no verbal, y su comportamiento es restringido y restrictivo. Esto más que ser una pregunta de selección múltiple es la definición de algo que está entre las opciones. Demente, ¿no? Demente es un término que no vamos a utilizar. Persona con autismo, sí, esa es la definición básica de una persona con autismo. Que el autismo es un universo gigante y usted no puede comparar una persona autista con otra y que hay un rango gigante de variaciones y que está el Asperger, que está una cosa, que está la otra. Eso es gigante, 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 muy complejo de entender, sí. Pero básicamente en su gran mayoría es una definición que ustedes encuentran hasta en Wikipedia. Esta es como esa persona que entra a un cuarto y ve a todos. Lo normal es que ustedes cuando entran a un cuarto saludan, él no saluda sino que pasa derecho o va a salir y no se despide sino que se va derecho, cuentan un chiste y todos ja 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 y él no se ríe. Es una persona que está ahí pero no está ahí, o sea, no está como conectada a eso, lo que es chistoso para ti o triste para ti tal vez para él no lo sea. No se concentra en unas cosas, no entienden, muchos tienen problemas de comunicación verbal, o sea que no pueden hablar, entonces se usa es una comunicación por pictogramas, otras cosas, que eso lo hablaremos también más adelante. Pero entonces el término a utilizar en estos casos es persona con autismo, también se usa persona con discapacidad psicosocial y hay un término que ya no debemos utilizar que es esquizofrénico. Bueno, y la última pregunta ya para acabar sería esta, ¿cuál crees que es el número aproximado de personas con discapacidad en el mundo? ¿Cuál crees que sea? 100.000, 1.000.000, 10 millones, 1.000 millones. Si recuerdan lo que dijimos al principio, la cifra es grande de personas con discapacidad, un 15 a 20% de la población mundial. Eso equivale a más de 1.000 millones de personas y la cifra sigue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Esto a qué se debe? Pues a la violencia, en países como el nuestro, pues en Colombia, a la violencia, entonces hay minas antipersonales, hay mucha violencia del conflicto armado, la misma violencia familiar, los atracos, lo que sea, o sea, una persona en silla de ruedas por un atraco, por un balazo, violencia que uno ni entiende, las peleas de los borrachos, las fiestas. Ustedes sabían que el día que más fiestas, más riñas hay, perdón, es el Día de la Madre. Es el día más violento del año y hay muchas personas con discapacidad por una celebración. Es algo absurdo, pero es real. Y también está el elemento de la pobreza, o sea, que si por ejemplo usted tiene un bebé y usted tiene los recursos para llevarlo al hospital cuando le dio una fiebre, pues listo, le pusieron 2 goticas y él mejoró. Muchas personas en el campo o en sitios pues o sin tener los recursos para el acceso a la salud, tienen el bebé con esa misma fiebre, pero resulta que entonces lo que sucede ahí es que el bebé entonces queda con una discapacidad, pierde la visión, pierde la audición, tiene problemas para caminar por algo tan simple como una enfermedad que se podía tratar. Entonces, bueno, esto y muchas otras causas hacen crecer las cifras en ciertas regiones. Bueno, el video se nos extendió realmente mucho, fue un video largo,
sensibilizando, haciendo entender sobre el tema. Espero que les haya gustado. En los próximos videos haremos otro poco ya pues como introducción a este tema de discapacidad, y después ya estaremos entonces presentando las soluciones, los recursos, las ayudas, todo lo que ustedes tienen en software, en hardware, en manuales, libros. O sea, les voy a ayudar con muchos contenidos para que trabajemos en conjunto el tema de la inclusión. ¿Listo? Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, un saludo. Mi nombre es Felipe Betancourt desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.